and tears. I'm the king of rap, there is none higher. Sucker MCs should call me sire. To fuck my kingdom, you must choose fire. I won't stop rocking till I retire. Now we rock the party, it comes correct, all crystal on time. Muy buenos días, bienvenidos a la conferencia Libertad y Empresa que impartirá el doctor Antonini de Jiménez. Esta conferencia es gracias a la colaboración de la Coordinación de Innovación de aquí de CUSEI y la Coordinación de Investigación también de aquí de CUSEI, encargados el doctor Esteban Hernández de León y la doctora Rosaura Hernández Montelongo. Bueno, la plática la va a impartir el doctor Manuel Antonio Jiménez, mejor conocido como Antonini de Jiménez. Y bueno, voy a dar una ligera semblanza para darle después la palabra al doctor. Antonini de Jiménez es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, con maestría en la Political Economy en la London School of Economics. Ha dado clases en la Panastra University of Cambodia y la Royal University Laws and Economics, también en Camboya. También en el Colegio de la Frontera de México y en la Universidad Católica de Pereira, donde actualmente trabaja y ejerce como docente investigador. Escribe artículos científicos de temas socioeconómicos, teorías de desarrollo humano, desarrollo económico, colabora como autor en las revistas Disidentia y El American, entre otras. Tiene 2 libros publicados que ahorita los está mostrando frente a ustedes. Y estos libros se llaman Liberfobia y Despierta, razones contra una vida en aislamiento. Y bueno, pues no me queda más que darle la bienvenida y agradecerles su asistencia. Lo primero que tengo que hacer, en honor a la justicia, es agradecer a la universidad que me abra las puertas y a vosotros vuestro corazón por abrir el interés de venir a escucharme. Así que gracias a vosotros. Voy a intentar ganarme el tiempo que vaya a estar conmigo para que ninguno de vosotros podáis utilizar esa máxima económica de «ay, cuánto perdí por haber estado tiempo con él». Los economistas siempre te recordamos lo que pierdes con cada cosa que ganas. Por eso no caemos nada bien, porque a nadie le gusta que le digan lo que renuncia por aquello que tiene. Como estáis renunciando a muchas otras cosas por estar hoy conmigo, voy a intentar empequeñecer esa renuncia haciéndome más grande ante vosotros. A ver si lo consigo y sacamos algo de utilidad. Yo sé que la gran mayoría de vosotros no sois estudiantes de economía, así que no voy a hablar de economía, aunque la economía va a estar implícita dentro de lo que voy a deciros. Yo voy a hablar de algo que tiene que ver con todos nosotros y también conmigo y con vosotros, y da igual que yo no sepa nada de ingeniería, ni de física teórica o nuclear, ni de estas cosas, pero que todos compartimos. Es la misma cosa que nos levanta cuando nuestro equipo marca un gol en un partido o cuando falla un penalti. Da igual ahí qué carrera estés estudiando, todos somos lo mismo. Pues yo quiero hablar de eso en lo que todos somos hoy lo mismo. Y eso se llama libertad. Y desde la libertad me gustaría hablaros hoy a propósito de la empresa. Pero antes necesitamos saber qué es eso de la libertad. La libertad no se escucha. La libertad no se ve. La libertad no huele. La libertad no es sensible al tacto. Pero cuando una persona pierde la libertad, pierde la posibilidad de ver, la posibilidad de oler, la posibilidad de tocar, la posibilidad de comprar y la posibilidad de vender. Pierde todas las facultades que nos hace humano. Y cuando un hombre pierde la libertad o no la busca, o la regala, o la malvende, se está comportando como un animal, puesto que los animales son aquellos seres que carecen de libertad. Lo único, en realidad, que nos diferencia de un animal es la libertad que nosotros tenemos y ellos no tienen. Un animal nunca ayunará. Si tiene hambre y comida delante, comerá y el instinto obedece. Un hombre es capaz de ir contra su propio instinto y dejar de comer, incluso teniendo hambre. Eso es una manifestación de la libertad. Eso no lo hace ningún animal, solo lo hacemos los humanos. Muchos me preguntan por qué voy a los sitios hablando de la libertad. Precisamente este libro es de liberofobia, que es fobia a la libertad, que es otro tema que luego me podéis preguntar. Pero, ¿por qué es tan importante la libertad?
Bueno, ya he dicho que la libertad es lo único que nos hace humanos, que nos distingue de los animales. Yo creo que eso ya sería suficiente para que nosotros viviéramos para ella. Pero tiene algo mucho más importante. La libertad es un camino para llegar a tu mejor versión, un camino para alcanzar la excelencia. Eso es la libertad. La libertad es la posibilidad que tiene el hombre para ser excelente. Cuando el hombre no tiene libertad, no puede ser excelente. ¿Sabes cómo es? Obediente. Donde no hay libertad no hay excelencia, hay obediencia. Yo puedo ser un excelente obediente, pero obediente. Yo puedo ser el primero de los esclavos de Catón, pero esclavo. Eso. Así que ya nadie se tendrá que preguntar por qué la libertad debe ser la única, primera y por encima de todas las preocupaciones de la persona. Porque solo en libertad puedo ser excelente o acercarme a la excelencia. Sin libertad me acerco a la obediencia. ¿Cuántas cosas en la vida merecen la pena desde la obediencia? Para un hombre libre, ninguna. El amor de tu vida en obediencia no merece la pena. Un trabajo millonario en obediencia no merece la pena. Tener asegurado el resto de tu vida con una pensión del Ministerio de la Seguridad Social sin libertad, ninguna. Porque a lo máximo que podrás alcanzar es a ser un perro seguro, un perro enamorado, un perro anquilosado, pero un animal, no una persona. Vale infinitamente más un desgraciado en libertad, que no tiene nada más que su libertad, que otro lleno de dinero. Vosotros creéis que la economía no tiene que ver de eso, pero tiene mucho que ver con eso. Mucho. ¿Cómo se alcanza la libertad? ¿Cómo puedo yo ir hacia mi mejor versión? ¿Cómo puedo luchar para ser excelente? Bueno, una buena manera para empezar a hacerlo es enfrentando a los enemigos de la libertad. ¿Quiénes son los enemigos de la libertad? Cuidado, yo soy español y con enemigos de la libertad a veces confundimos los molinos de viento quijotescos con verdaderos monstruos. A veces somos nosotros los que convertimos al mundo en nuestros propios enemigos, ¿verdad? Por ejemplo, por medio de la ideología. Construimos el mundo a partir de nuestra mirada ideologizada. Por medio de la cobardía, es decir, de la inercia. Ideología, inercia. Sigo lo que sigue todo el mundo. Por ejemplo, unos enemigos de la libertad hoy son la autocensura de lo políticamente correcto. Tengo libertad para decir lo que pienso, pero nunca puedo decir lo que pienso por miedo a que lo que piense pueda ir mal contra otro y pierda mi trabajo, mi reputación, etc. Ideología, inercia e ignorancia, a veces recubierta de falso dogmatismo y de falsa ilustración. Esos son enemigos de la libertad. Un enemigo de la libertad es aquel que te dice, no es ni mejor ni peor, es diferente. Ese es un enemigo de la libertad. Un enemigo de la libertad es aquel que dice que la verdad no existe, que existen verdades particulares y que tú tienes la tuya, yo tengo la mía, él tiene la suya. ¿Sabéis por qué? Porque si yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad y 120 millones de personas en México tienen cada uno su verdad, ¿cómo podemos expresar 120 millones de opiniones que son contradictorias una de las otras? Por términos operativos tendríamos que decidir que nadie opine, sino esto va a ser un guirigay, ¿verdad? Y al final tu verdad se ve inoperativizada precisamente porque el resto de verdades no vayan a ser ocultadas. No. El que te diga que la verdad son muchas te miente y es un impostor. La verdad es una, más grande que tú y que yo, pero no muchas, tan pequeñas como cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos la semilla de la libertad en nuestro corazón y tenemos que despertarla, cuidarla y trabajarla para ir hacia allí. No entreteniéndonos en nuestro ombligo. Yo ya soy mi mejor versión. Yo ya no me importa nada. Yo lo que quiero es un gobierno que me reconozca mi ombligo. Y si tiene que hacer una ley absurda, inmoral, se hace para que se reconozca mi felicidad. Eso es traición. Traición al ser humano. Eso es traición al ser humano recubierto de buenas intenciones. Eso es. Hacer personas autoconsentidas en su propio ombligo, no pueden escapar de su ombligo. Yo soy negro,
Pues desde la negritud de mi piel vivo mi propia persona. Yo soy blanco, indígena, gay, lo que sea. Mentira, tú eres infinitamente más que eso, eres una persona y estás por encima de eso. Y tendrás la piel de un color o de otro, pero por encima de eso eres persona y estás llamado a lo más alto, que es la libertad. No permitáis nadie que os encasillen. A mí cuando alguien me dice es que los españoles sois, yo nací en España, pero yo no me reduzco a la españolidad, ¿eh? Yo soy mucho más que eso y trabajo para ser infinitamente más que español. Es un trozo de tierra, al fin y al cabo, en absoluto. No permito que nadie, bueno, permito, pues evidentemente hay personas que me catalogan, pero no me dejo influenciar por ellos. Rompo con ese castillo de naipes y subo hacia arriba. Eso es lo que intento hacer en la vida, incluso cuando las cosas que digo pueden ser bastante contradictorias, que las son, y en muchos casos irreverentes, pero intento que nunca sean irrelevantes. Muchos me dicen, yo soy un defensor a ultranza del capitalismo, un enemigo del socialismo y de todos los enemigos de la libertad, recubierto siempre de buenas intenciones, y siempre mis amigos liberales y libertarios me dicen por qué tenemos tanta dificultad para vender la libertad con la misma facilidad con la que la izquierda vende el relato de la igualdad. Eso me lo dicen. Y yo le digo, porque la libertad no tiene nada que ver con relatos. ¿Cómo? No. La libertad tiene que ver con el ejemplo. Si yo soy un cobarde que hablo de la libertad, pero luego soy el primero que me escondo, estoy dañando la libertad. Le estoy quitando su prestigio. Muchas personas hablamos de la libertad para no tener que ser libres, ¿verdad? Es como que ahí viene la cura redentora. La única manera para enseñar la libertad es ejerciéndola. Es convertirte no en una referencia, sino en un referente. Eso es, un referente de la libertad. ¿Y qué significa un referente de la libertad? Una persona que lucha contra aquellos que nos quieren ver oprimidos. Incluso una parte de nuestro corazón nos quiere ver oprimidos. Cada vez que quieres decir algo hay una parte de ti que dice, no lo digas, que te metes en problemas. Esa parte de ti también es enemiga de tu propia libertad. Así que los enemigos están fuera, pero también los llevamos dentro. También los llevamos dentro. Ya voy ahí entrando en el tema de la empresa, pero quería dejar claro previamente lo que íbamos a entender por libertad. Por ejemplo, otra cosa que la gente confunde con la libertad es que cree que la libertad no hay que arriesgarla, pero la libertad o se arriesga o se pierde. La libertad no es un bien económico que tú lo guardas en una alcancía o que tú lo dejas metido en el cajón y que cuando necesites libertad abres el cajón, te infundes la libertad y sales a la calle. No, eso no es la libertad. La libertad no funciona como una camisa o una corbata. No. La libertad que no arriesgas, la pierdes. Y es paradójico cómo funciona ella. Para que la libertad aparezca en ti, tienes que arriesgar. Tienes que arriesgar. Y al hombre no le gusta arriesgar. Una parte de nosotros no nos gusta arriesgar, nos gusta conservar. Esa parte de conservar es la parte de que nada se mueva, que todo se quede igual. No queremos la igualdad porque nos importe la vida de los demás. No seamos cínicos. Nos importa la igualdad porque no queremos que otro destaque y al destacar ponga en contradicción nuestras propias debilidades. Mira, ese tiene las mismas manos que yo, los mismos brazos, pierna, cabeza, y él triunfa y yo no. En lugar de preguntarme por qué yo no lo hago, cojo y le digo, eres hijo de político, es que te pagan, es que tal, ¿eh? Para que él baje, no para que yo suba, para que él baje. Eso es empobrecimiento, eso es empobrecimiento. Otro mito de la libertad es que la libertad, o más bien otro principio de la libertad, es que o la libertad es toda o no es nada. Y aquí hay que dejarlo claro. La libertad no la puedes bajar a una mesa de negociación. Tú no puedes decir, bueno, a ver, pues voy a ser libre un 70% de libertad y un 30% de igualdad, o un 70% de libertad y un 30% de animalismo. No. La libertad es toda. Lo que quiere decir es que cualquier cosa que hagas en tu vida, cualquiera, sea lo que sea, tienes que hacerlo desde ella o no lo estás haciendo libre. ¿Me entendéis? Es desde la libertad, desde donde yo puedo alcanzar un mundo más justo, no negociando libertad.
sino desde la libertad. Y claro, desde la libertad el concepto de justicia es muy distinto del igualitarismo que nos quieren vender hoy día. Muy distinto. Muy distinto. Siempre digo a mis estudiantes que el igualitarismo es una gran mentira porque ni todos somos iguales en la igualdad, unos más gordos, más bajos, unos más grandes, más listos, unos más tontos, ni hacemos lo mismo con lo mismo. Ni somos iguales en la igualdad, ni hacemos lo mismo con lo mismo. Así que todo principio igualitario cae ante estas dos premisas que son incontrovertibles. Ni somos iguales en la igualdad, ni hacemos lo mismo con lo mismo. Así que la libertad no la bajen a una mesa de negociación. Si tienen una pareja y le dicen sean un poco menos libres, salgan corriendo de esa pareja. Si desde la libertad no pueden amar, no amen. Aprendan antes a ser libres. Si desde la libertad no pueden rezar, no recen. Aprenden antes a ser libres de ir a una iglesia. Si no son capaces de estudiar desde la libertad, no estudien. Van a ser al final burócratas que ganan X pesos y van a tener con 50 años crisis existenciales de no saber qué hacer con tu vida. Si primeramente no eres capaz de ser libre, no viajes, porque acabarás convirtiéndote en un turista demacrado que echa fotos de un lado para otro escuchando reggaetón todo el día, porque no eres capaz de mantenerte un ratito en silencio escuchando a tu corazón que te dice sal de aquí, maldito. Si no son capaces de ser libres, ni tan siquiera vayan a la universidad, porque entonces no se atreverán a ser irreverentes para ser relevantes. Y se convertirán en una masa más que cuando acaba se apunta a la oficina de desempleo de lo que sea, que le contrate y buscar una mujer y una hipoteca y un carro y para adelante. Hombre, no hemos nacido para tanta falta de originalidad. Si cada uno es único, porque al final acabamos todos haciendo lo mismo. Pues es evidente y no critico que las personas hagamos lo mismo porque tenemos evidentemente condiciones naturales que nos igualan, pero la libertad es intransferible, innegociable. Es la copia única que no se puede transferir a ningún otro. Por ejemplo, si no son libres, no utilicen la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es maravillosa en un hombre libre, pero en un hombre esclavo, en un hombre que no aspira a la excelencia, utiliza la inteligencia artificial para que decida por él. Eso es de cobarde. Que una inteligencia artificial decida por mí, que una máquina decida por mí, finalmente que yo sea una máquina. Esa es la aspiración de un hombre que no tiene libertad. Así que la primera lección que tenemos que tener es aprender a ser libres. Y solo desde la libertad podremos tener sexo, porque si, por ejemplo, algo tan banal como el sexo o como la alimentación la hacemos sin libertad, acabamos hipertensos, acabamos sexoadictos, etcétera, etcétera. Nada puedes hacer digno sin libertad. Nada. Absolutamente nada. De hecho, sin libertad no puedes innovar. Sin libertad, lo que puedes es imitar. ¿Y cuáles son los países imitadores? China. China jamás superará a Estados Unidos. Aquí os lo digo, jamás superará a Estados Unidos ni a Europa Occidental. ¿Por qué? Porque no son libres. Ellos no innovan nada. Mentira, el que me diga, y TikTok es chino, mentira. Ellos imitan. Una cosa es imitar al que imita, que lo hacen, y también imitan al que innovan. Pero también imitar al que innova es una forma de imitar. No existiría TikTok si previamente no existiera Facebook. ¿Por qué? Porque para que existiera Facebook, un chico libre tuvo que proyectar una necesidad que necesitábamos, pero de la que no sabíamos que necesitábamos. Todos sabíamos que necesitábamos Facebook, pero aún no éramos capaces de articular que necesitábamos algo parecido a Facebook o a WhatsApp. Para eso hay que arriesgar. Un esclavo no arriesga. Eso no lo haría un chino. Con perdón si hay aquí un chino, me refiero a la cultura china en China, es decir, a la esclavitud, a la servidumbre, a instituciones que no son libres. El chino puede ser libre porque salió de aquella situación y se liberó. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Por lo tanto, si quieres ser un empresario, primero tienes que ser libre, porque si no eres libre no serás empresario. ¿Serás qué? Empresaurio. ¿Y qué es un empresaurio? Un captador de rentas. ¿Qué es un empresaurio? Un empresaurio es aquel que no maximiza los beneficios, los acelera. Pilla rápido antes de que esto se acabe. Eso es un empresario sin libertad. Un empresario sin libertad es el que aprovecha las circunstancias, no el que mejora la calidad de vida de las personas.
por medio de su trabajo. No sean hijos si no son libres, porque entonces no tendrán padres, tendrán tutores o amos. No podéis hacer nada, no podemos hacer nada sin libertad. Cualquier cosa que hagamos sin libertad se derrite, como la inflación al helado en un desierto. Se derrite. Nada podemos hacer limpiamente si nuestra primera y única preocupación en la vida no es la libertad. Nada. Todo degenera sin libertad. Se llena de celos, de envidia, se llena de sospecha, de todos los enemigos de la libertad. Por eso hay que defender la libertad frente a los enemigos. Hay gente que, una persona libre que decide ser empresaria, porque es libre, puede ser empresaria y no empresauria, es una persona que innova. ¿Qué es innovar? ¿Qué es innovar? Innovar es un acto de amor, el mayor acto de amor, porque se hace en libertad, si no, no sería amor. ¿Por qué es un acto de amor innovar? Porque innovar es hacer dos cosas que uno no hace si no es libre. La primera, preocuparte por personas que jamás en tu vida conocerás, tus clientes. Incluso con este libro hay muchas personas que yo no sé quiénes son que lo leerán. Preocuparme por personas que jamás en mi vida conoceré y hacerle su vida más fácil por medio de un producto que he diseñado o comercializado. Eso no es el mayor acto de amor que una persona pueda hacer por otra. Vivir su vida trabajando por personas que jamás va a conocer. Pues eso se hace desde el capitalismo, señores. Las buenas intenciones no se hacen desde el capitalismo. El capitalismo ama. El socialismo te lo dice. Luego profundizaré en eso porque es muy interesante. Pero quiero acabar antes. Alguien me dirá, Antonini, pero un empresario busca maximizar sus beneficios. Y eso es avaricia. Y eso es egoísmo. Y eso es afán de lucro. Eso es una persona retorcida. Es una persona materialista. Es una persona, pongan ustedes los adjetivos que quieran, porque bueno, ya esto sabemos la cantinela. Pues yo creo que estamos muy equivocados. La persona puede ser lista o tonta, estúpida o buena persona, pero que el afán de lucro y la maximización del beneficio sea algo malo, todo lo contrario. Fíjense, hoy lo recalcaremos esta tarde en SEM, ¿verdad? Casa SEM se llama. Casa SEM, estaremos esta tarde a las 7 hablando de la ética del capitalismo, para el que quiera seguir profundizando ya más económico el asunto, pero que la maximización del beneficio es afán de lucro. ¿Qué es un beneficio? Beneficio viene de bien, de bienes, del bien. ¿Qué es maximizar beneficios? ¿Qué es un beneficio? El beneficio es una acreditación que te da la sociedad en forma de billetes por hacer estas dos cosas que os he dicho. Hacer algo por alguien que no conoces y hacerle su vida más fácil. ¿Por qué hay personas entonces que están en contra de esto? Si es tan bello como dice Antonini, ¿por qué entonces hay personas que se oponen a esto? Muy simple. Aquí no hay psicólogos, no sé si habrá psicólogos, pero la psicología en este sentido me ayuda mucho para entender por qué hay personas, muchas, que nos oponemos a los beneficios y a que los empresarios maximicen sus beneficios. Hay varias razones. La primera es porque, mira, en los países latinos, incluyo a España, o sea, los países latinos de América y de Europa, porque también incluyo en parte a los italianos y a los portugueses, decían otras charlas que tenemos un problema y no es la envidia nuestro pecado capital. Ojalá fuera la envidia. La envidia es querer lo que el otro tiene. Nosotros no queremos tener lo que el otro tiene. Nosotros queremos que el otro no lo tenga. ¿Y por qué? Porque cuando el otro tiene algo que nosotros no tenemos, nos está obligando a nosotros mismos a levantarnos y a tenerlo, a salir de nuestro inmovilismo, a salir de nuestros doritos y de nuestro sofá. Y eso duele. Duele no ser ya tu mejor versión. Duele. Y entonces preferimos denigrarlo. Una persona
Yo considero que la denigración que hay a la maximización de beneficios, que hay personas que le da miedo ganar dinero. Da miedo. Ojo, para ganar dinero hay que ser valiente. Hay que ser valiente para ganar dinero. Ganar dinero no es que te pongan el dinero en el bolsillo, ¿eh? Ganar dinero es otra cosa infinitamente más importante. Por ejemplo, ganar dinero genera ansiedad a muchas personas. Claro, el riesgo de poder perder el dinero. Ay, que tengo un montón de plata, la puedo perder. ¿Qué hago con ella? ¿Dónde la invierto? ¿Dónde la meto? ¿Qué compro? ¿A dónde voy? Uf, con lo tranquilo que yo vivía siendo pobre, ¿verdad? Ahora con el dinero, vaya problemón que se me viene encima. Pues genera ansiedad ganar dinero. Ganar dinero también genera un sentimiento de amenaza. Claro, amenaza. Estoy ganando dinero, pero si mañana la competencia lo hace mejor, dejo de ganarlo. Entonces yo estoy viviendo todos mis días luchando frente a otros competidores que me pueden sacar del mercado. Entonces genera ansiedad, porque puedo perderlo. Genera amenaza, porque puedo ser desplazado. Pero es que genera angustia. Ganar dinero genera angustia, porque los beneficios en el capitalismo son frágiles. ¿Qué quiere decir frágil? El conde duque de Olivares, el marqués de la Puebla y cualquier otro noble que podría existir en España hace siglos, podría ser estúpido, imbécil, subnormal, lo que quisiera, pero siempre iba a vivir con la riqueza que heredaba. La riqueza era inamovible, fija, duradera, para siempre. No tenía que hacer nada, tenía el apellido, era noble, sangre azul, punto. Es rico. Así tire toda la riqueza, el Estado expropiaba y se la daba, porque hay que mantener la dignidad del apellido. Punto. Hoy, no. Hoy, una empresa como WhatsApp, creo que fue en septiembre de 2021, yo no sé si ocurrió también en México, hubo como una especie de apagón de unas 6 o 7 horas, a mí me pilló en Colombia, donde no había WhatsApp. La empresa perdió el 45% de todo su patrimonio en 6 horas. Dice que son 1.000 millonarios, pero con más rapidez pierden los 1.000 millones que tienen. Eso sí que es perder rápidamente las ganancias. No todo el mundo está en condiciones de aceptar que todos los miles de millones de dólares que tiene lo puede perder en un minuto por haber tenido un problema de aquí o de allá. Entonces genera ansiedad, amenaza, angustia y también genera mucha ausencia. Sí, el dinero genera ausencia, aislamiento. Mira que el que es rico, es que tal, es que no sé cuánto. Ahora, ¿cuántos de vosotros queréis seguir siendo millonarios? Cuando nosotros decimos que queremos ser millonarios, en realidad estamos pensando en ser rico en la Edad Media. Yo no tengo que hacer nada y vivo bien. Yo lo único que hago es consumir mis recursos, nunca se me acaban, no tengo que utilizar ni el talento ni la libertad para promocionarlos y para mejorarlos. Pero ser millonario en el capitalismo es una gran putada para aquel que no es libre. Porque el que es libre acepta que la vida es una lucha por alcanzar su mejor versión y entiende la ansiedad, la amenaza, la angustia y el aislamiento como condiciones naturales para sobrevivir y seguir adelante. Esos son los 4 jinetes del capitalismo y por eso cae tan mal el capitalismo entre las personas, porque genera amenaza, angustia, aislamiento. Pero yo siempre se lo digo a mis amigos, cuando te duele la cabeza, pues, cuando tienes migraña, puedes hacer 2 cosas para dejar de tener migrañas. Cambiar tu forma de vida o cortarte la cabeza. En los 2 casos desaparecen las migrañas. A mí me da la sensación de que cuando queremos acabar con el capitalismo, lo que queremos es acabar con las migrañas quitándote la cabeza, cortándote la cabeza. Pues mira, esos pueden ser los males del capitalismo para una persona que todavía no es libre. Pero tú no puedes acabar con las migrañas quitándote la cabeza, aunque de facto sea lo más efectivo para acabar con las migrañas. De hecho, jamás volverán a aparecer. No hay nada más efectivo para acabar con las migrañas que quitarte la cabeza. Entonces tenemos que decir que no hay nada más efectivo que para acabar con la desigualdad, acabar con el capitalismo. Que para acabar con la pobreza, acabar con el capitalismo. Y todo este largo punto de cosas, que por cierto, esta tarde seguiremos hablando sobre desigualdad y capitalismo de manera más profunda, sin que acabo.
Un empresario que te diga, tú preocúpate por vender, preocúpate porque yo venda, no te preocupes por lo que venda, ni por cómo lo venda, es un traidor. No tenemos que definir a las personas empresarios traidores, trabajadores buenos, políticos traidores, pueblo bueno. No, no hagamos esas clasificaciones tan absurdas y superficiales. Dividamos a las personas por la cantidad de libertad que están en condiciones de asumir en sus vidas. No cataloguemos por el color de la piel, por la posición política o jerárquica, sino por la cantidad de humanidad que tienen sus venas, es decir, por la cantidad de libertad con la que respira. Así es como tenemos que definir las personas. Por ejemplo, un científico que antes de ser libre es un científico, te podrá decir que los seres humanos somos monos o chimpancés porque compartimos con ellos el 97 o el 98,9% de nuestro mapa genético. Y que entonces, pues al final somos un 98,9% chimpancé. Eso te lo puede decir un gran científico que sea un cobarde. Eso es una gran mentira. Porque las personas podemos pasar 3 horas diciendo que somos chimpancé, pero yo no he conocido a ningún chimpancé que pueda hacer una charla diciendo durante 3 horas que es una persona. Una cosa es que los chimpancés se parezcan a las personas y otras cosas es que las personas seamos chimpancés, salvo algunos. Bueno, pues esta distinción solo la haces cuando eres libre y cuando has aceptado que la libertad es una condición que te eleva. Desde esa altura es de donde nosotros tenemos que mirar nuestros problemas, nuestras desgracias y todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Si no lo hacemos desde la libertad, cualquier cosa que hagamos en la vida será perder el tiempo. Y acabo con una cosa. Y os doy el turno y todo lo que queráis. Fijaros si es tan importante la libertad, que es el único antídoto que tenemos, no para ser inmortales, sino para no tener la sensación de que nos morimos antes de tiempo. Esa es una sensación que tienen las sociedades que han dejado de ser libres. Esa es una sensación que tienen las personas que han aceptado negociar su libertad. Eso es una de las sensaciones que tienen las personas cuando han decidido negociar su libertad en una mesa de negociaciones, que tienen miedo de morirse, que tienen la sensación de que siempre se mueren antes de tiempo, así vivan 100 años. ¿Sabéis por qué? Porque una persona que no vive en libertad se va a arrepentir siempre de todo lo que ha hecho porque le parecerá insuficiente. Sí, pero no era yo. Sí, pero no decidí yo. Sí, pero ¿me entendéis por dónde voy? ¿Me entendéis por dónde voy? Esa persona podrá tener 100 años y cuando le toque la hora de morir se agarrará a la cama y clamará pidiendo ponerme todos los tubos en la boca que pueda, pero yo tengo que sobrevivir a toda costa. COVID-19, por cierto, es una de las tesis que mantengo en ese libro por el cual el mundo entró en apocalipsis, por una sensación de morirse antes de tiempo. Pero si el ser humano vive en libertad y busca su libertad, esa persona entiende que todo lo que ha hecho en la vida era lo que tenía que hacer en ese momento y ninguna otra cosa era más importante que esa. Podría ser más exitosa, sí, podría ganarle más plata, sí, podría ser más bonita, sí, podría ser menos violenta, sí, pero no era aquello que tenía que hacer. Esa persona le dicen que se muere mañana, se santigua y se va con Dios con felicidad, porque ha hecho lo que tenía que hacer en la vida y no se arrepiente. Pero un hombre que no vive su vida está condenado a vivir una vida de mentira y el miedo de que en cualquier momento un fantasma se lo puede llevar por delante. Esa es la importancia de la libertad. Y ahora me someto al veredicto de vosotros. Muchas gracias, chicos. Pues muchas gracias, Antonini. Bueno, pues queda abierto el micrófono para quien quiera participar con alguna pregunta. Acuérdense que aquí lo políticamente correcto. Nada de políticamente correcto. Cualquier pregunta, como la quieran plantear, adelante. Primero que nada, gracias por la charla. Algo que me mueve por dentro, algo que no dentro de mi cabeza no alcanzo a terminar de dimensionar, es cómo podemos o qué hábitos podemos adquirir para poder vivir en plena libertad. No,
no subyugarnos a algún hábito por inercia, por ejemplo, yo como esto todos los días por X razón, es más rápido, es más económico, lo que sea, y no darme la libertad de hacer algo diferente. Muy bien, muy buena pregunta. Es una pregunta que uno se hace en la vida porque dice, bueno, ¿sé que voy por el camino de la libertad o voy por cualquier otro camino en el que yo me he convencido a mí mismo, verdad? Yo ahí os doy dos consejos. Lo primero, ser absolutamente perseverantes, es decir, tener una sed insaciable por ser libre que nunca se pueda satisfacer, porque claro, el día que se satisface ya te has acabado parando en un restaurante, ¿verdad? En un camino. Tener una sed inagotable. Y si esa sed inagotable es transparente y verdadera, os podréis ir haciendo meandros como los ríos, pero siempre desembocaréis en el mar. A lo mejor no sois el río principal, sino que sois un afluente que desemboca en otro río más grande y ese río en otro río más grande y así sucesivamente hasta que llega al mar, pero acabáis llegando al océano. Eso no te quepa duda, perseverancia. Y luego, tips personales. Muy fácil. En esa perseverancia tú te haces siempre un análisis crítico y ciertas cosas que uno sabe que debería o no debería de hacer y que no hace, pues dejar de hacerlas. Y esto pasa desde, pues no sé, yo ponía el otro día el ejemplo con mis estudiantes a propósito de lo del mierdero, me acuerdo de Víctor. Lo digo porque en Colombia el 30 de noviembre se celebra el día de Halloween, ¿vale? Y mis estudiantes le dicen que, pues, que en la ciudad hay como unos mierderos, así le llaman ellos, mierderos, yo no sé si esto aquí se entiende, pues son como una zona conflictiva donde los estudiantes, pues donde el tema de la violencia y todo esto. Y yo en el centro de la ciudad, y yo iba al centro de la ciudad y no veía nada. Digo, pero no hay nada. Pero si aquí no pasa nada, claro, todo el mundo decía mierdero, todo el mundo tenía tanto miedo que ni los malos salían. Los mismos malos tenían miedo de que otros fueran más malos que ellos. Cogí a mis estudiantes y me los llevé a dar clase ese día, a esa hora, en esos sitios. Me vino solo el 25% de los estudiantes, el 75% tenía miedo y no vino, o los padres se lo prohibieron taxativamente. Pero ese 25% de personas que vinieron, que dieron clase y que vieron en la realidad palpable, en la realidad, que ahí no estaba pasando nada, luego volvieron a su casa, hablaron con sus padres y le dijeron, no, mamá, lo que tú me cuentas no lo has vivido, es lo que te contó la abuela, y así sucesivamente para atrás. Es decir, con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Que la mejor manera para ser libre es enamorarse de la realidad. Y la mejor manera para enamorarte de la realidad es no perder nunca tu capacidad de asombro. Asómbrate ante las cosas de la vida y no pongas el telar del miedo de por medio. Eso es el consejo que yo te puedo dar así. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Primero que nada, buenos días. Muchas gracias por la plática. Y tengo una duda. Estoy de acuerdo en la libertad y todo lo que conlleva, solo que algo que tengo que no sé, no termino de comprender bien en el capitalismo es la desigualdad que genera. Y cómo puede ser libre desde el punto de vista, me voy a ir fácil y rápido. Con un obrero, en nuestro caso estamos estudiando una licenciatura, pero cómo un obrero puede ser libre trabajando 8 o 10 horas al día y ganando poco. O sea, porque estoy de acuerdo en que el que trabaje más te debe de generar más dinero, pero muchas veces no es así. ¿Qué opinas sobre eso? Pregunta atraviesa profundamente la ética del capitalismo. Ahí hay dos cosas, una que seguramente te han contado y otra que no te han contado nunca. Estoy seguro. La primera es, hasta un mendigo puede ser libre si vive la libertad, si vive la mendicidad en libertad. Y cuando me refiero en libertad, no es en elegir ser o no ser mendigo, sino en que la propia mendicidad sea un instrumento para encontrarse a sí mismo. Eso es lo primero. Porque un trabajador, si es, te pongo un ejemplo. Yo soy profesor de universidad. Yo tengo un contrato de dependiente, trabajo para una universidad. ¿Yo soy un trabajador o un empresario? Pues legalmente soy un trabajador, pero yo no me considero un trabajador, yo me considero un empresario. ¿Por qué? Porque yo vivo la vida como si fuera empresario y no como si fuera trabajador. ¿Qué significa eso? Que yo hablo en la universidad y sé que hay cosas que si digo me pueden costar el puesto de trabajo. Las digo. Eso no lo diría como trabajador, pero sí la digo como empresario. Si tú eres capaz de vivir tu trabajo y tu vida pensando que la puedes perder en cualquier momento, pues ahí estás siendo libre, independientemente de cuánto dinero ganes. Yo no tengo carro, ni moto, ni casa,
prácticamente nada, vivo con el 25% de mi sueldo, que es bajo, y con la devaluación del peso colombiano más aún. Pero me refiero en ese sentido, ¿no? Y ahora toco la segunda parte que te va a ayudar a aclararla. Es que las desigualdades no están creciendo con el capitalismo. Verás cómo te voy a convencer. No con datos, que los datos son traicioneros. Yo siempre digo que no te cuenten cuentas, que no te cuenten cuentos los que te cuentan cuentas, ¿verdad? Que son los economistas y los econometristas. Te voy a explicar por qué las desigualdades no están creciendo. Todo lo contrario, se están reduciendo. Y la pobreza también. ¿Cómo es posible? Si hoy la desigualdad está en boca de todo el mundo, si hoy los libros que se venden son libros de desigualdad, por ejemplo, el de Capital in the 21st Century, de Thomas Piketty, ¿no? Y todo esto de Stiglitz y tal. ¿Cómo es posible que la desigualdad se esté reduciendo? Mira, el capitalismo, y te voy a explicar por qué, reduce las desigualdades a condición de incrementar nuestra preocupación por ellas. ¿Cómo es posible que las personas se preocupan por las cosas cuando ya han dejado de ser preocupantes? Claro. Así es el ser humano, y te voy a poner ejemplos para que veas que eso es así. En los años 80 en España, cuando tú tenías un tumor, cáncer, no se decía tiene el cáncer. ¿Sabéis lo que se decía en España en los años 80? Tiene la cosa, la cosa, la cosa. ¿Por qué? Porque si tenías cáncer morías, era letal, no mortal, que hoy es mortal, era letal. Es decir, la diferencia entre mortal y letal es que si es letal no te salva nada. Y si es mortal, bueno, puedes salir adelante. Y sin embargo, ahora que ya no es letal, sino que es mortal, todo el mundo habla del cáncer. Todo el mundo sale en la tele superando la enfermedad. Qué curioso, ¿no? Otra. Hace 200 años, si nacías con un apellido que no fuera noble, no salías de la situación laboral y económica y social en la que vivías. No te podías casar con el rey o con la reina si no eras de sangre azul. Hoy, la reina de España no es de sangre azul, es plebeya. ¿Cómo es posible que la desigualdad hoy, que solo es de dinero, y antes era hasta de sangre, no se hablaba de ella y se empieza a hablar de la desigualdad cuando ya solo es monetaria y no cuando también era social, política, ideológica, constitutiva y de sangre? Porque empezamos a preocuparnos de las cosas cuando dejan de ser preocupantes. Otro, ¿habéis visto una película de... esta es de Netflix, seguro que vosotros sabéis el nombre. Sale el chico este de Titanic, Leonardo DiCaprio. Son como unos científicos que llega un meteorito, está llegando un meteorito a la Tierra. ¿Cómo se llama? No mires para arriba. Fíjate la película. El que no haya visto la película, que la vea. ¿Qué significa esa película? Esa película lo que dice es, fijaros qué interesante, que llega un meteorito, que la gente se está preocupando de huevonadas y que no le echan cuenta a los científicos y dice que esto peta, que esto es realmente preocupante. ¿Qué hace la gente? No se preocupa. ¿Por qué no se preocupa? Yo creo que es por el principio de adaptabilidad. Preocúpate solo de las cosas que puedes resolver, de las demás, recházalas. En realidad, la película quiere hacer ver que la gente es estúpida. Sin embargo, lo único que consigue es demostrar que las personas solo se preocuparán de las cosas cuando pueden resolverlas. Es decir, que los estúpidos son los científicos. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Aquí hay un grupo de narcotráfico donde yo vivía en la frontera norte mexicana, no diré el nombre, pero vaya a saber cuál es, y fui un día al restaurante, al Soriana, a comprar comida. Pues yo ingenuamente, como español, y le dije a la chica, oye, ¿dónde tenéis aquí las setas? La tipa me miró así, parecía como la bruja de Blair, ¿no? Se transformó, vino corriendo, dijo, no, setas no, aquí lo que hay son champiñones. Y digo, coño, es lo mismo. Claro, luego ya entendí el juego. ¿Por qué no se puede nombrar? Pues no se puede nombrar cuando el problema es completamente irresoluble. Ahí me demostró que gobernaban la ciudad precisamente porque no se le podía nombrar. Si al día que se puedan nombrar es porque ya no serán completamente preocupantes. Así funciona el ser humano. Ahora nos vamos con la desigualdad. ¿Por qué nos preocupamos hoy de la desigualdad? Porque hoy la desigualdad nos hace desiguales en cosas que nos hacen cada vez menos desiguales. Por eso todo el mundo habla hoy de la desigualdad. Si la desigualdad fuera mortífera y definitiva, nadie hablaría de ella como en la película de Leonardo DiCaprio. Y esa es la razón por la que yo intuí hace 2 años y medio, cuando escribí este libro, que lo del COVID había más cuento de miedo que de realidad. La gente me negó
me insultó, me censuró, pero estoy seguro que hoy mucha gente lo apoya, ¿verdad? ¿A que sí? Pues de esa manera se puede analizar el tema. Así que las desigualdades se reducen, se incrementa nuestra preocupación por ellas. Bendito sea el Señor. Lléname de preocupaciones y libérame de problemas. Disculpa, y tengo otra duda. O sea, me resolviste esa duda, muchas gracias. Pero desde nuestra libertad, ¿deberíamos de buscar la libertad de los demás? ¿O primero deberíamos de buscar nuestra libertad y ya que somos libres, no preocuparnos por los demás? Persona que decide preocuparse por la libertad de los demás es un autócrata, un dictatorial, un socialista encubierto. Eso de ven que yo te voy a ser libre, uy, qué mal suena. La libertad es contrario a ven que te voy a ser libre. Mira, se montó la de Dios en Colombia, casi me echan del país porque yo tuve unas declaraciones en una asamblea, yo di una charla a propósito, bueno, defendí la llegada de los españoles a América. No quiero entrar en el tema, porque sé que el tema colea, pero da igual el tema. Yo defendí que bendito el Señor que llegaron los españoles, bueno, ya sabéis, bla, fuera. El tema fue que eso se montó la de Dios, pero la de Dios, y lo podéis ver ahí por redes sociales si buscáis @Antonini de Jiménez, pero eso no es el tema. Yo quiero contestar a tu pregunta. El tema fue, claro, que yo salía a la calle, la gente como, hostia, este es el Antonini. O sea, era a este nivel, los primeros días, luego ya pasó, pero los primeros días fue muy duro. Y ese día voy a clase, claro, tenía clase, llego y mis estudiantes se me quedan y cuando acaba la clase se me acercan y me dice, profe, estoy sorprendido, sí, tranquilo. Digo, no, es que no me puedo creer que hayas venido a clase. Digo, ¿cómo? Dice, es que con lo que yo me hubiera ido del país. Y usted ha venido a clase. Y me dice el estudiante, yo ahora cómo me voy a ausentar en clases porque mi abuela se haya puesto enferma. Es que es la típica excusa. Hay algunos que tienen 15 abuelas allí. Entonces, que mi abuela, ¿cuánta abuela tiene? Dice, no, que es por parte de padre, de padrastro, y ahí empiezan y salen 30. ¿Me entiende? Ese estudiante, haciendo yo lo que tenía que hacer, sin decirle, haciéndolo, ese semestre ningún estudiante me faltó a clase. ¿Por qué? Porque se sentían profundamente avergonzados de decir, coño, el profe se la juega y viene a clase y yo ahora me voy a inventar una patraña. Aunque sea verdad, soy capaz incluso de gestionarla para no enfrentarme al hecho de que alguno piense de que soy un desgraciado. Eso es ser libre y eso es infundir la libertad. La libertad es contagiosa. La libertad requiere de referentes como la luz, irradia luz y contagia, es contagiosa como los virus. La libertad es el virus que contagia y se contagia por medio del ejemplo. Esa es la única manera para que una persona se haga libre. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás te quieren llevar a su libertad. Eso. ¿Más? ¿Tiene alguna pregunta? Oye, ¿os ha gustado lo de la desigualdad? Esa tesis es original, me lo tenéis que aceptar, ¿eh? Podréis estar o no de acuerdo, pero está chula, ¿verdad? Esa tesis explica por qué el capitalismo reduce las desigualdades a la vez que creemos que se incrementan. Desde esa explicación se pueden aceptar esa contradicción, ¿verdad? Y pasa lo mismo con la pobreza. Más preguntas. Alguien me pregunta por qué la has llamado liberofobia y no miedo a la libertad. Hacerme la pregunta que tengo ya preparada. Bueno, si ya no hay alguna otra pregunta, sí, adelante. Ahí viene el micrófono. Doctor, muchas gracias por la charla, muy interesante, ¿verdad? Su perspectiva también una perspectiva muy personal, muy interesante. Y desde esa perspectiva me gustaría que me ayudara a responderles la siguiente pregunta. Desde su visión, ¿usted cree que la tecnología es un facilitador de la libertad o un inhibidor de la libertad? Absolutamente neutra. Es la libertad la que hace a la tecnología, no es la tecnología la que hace a la libertad. Me explico. Muchas veces desde las tesis de las políticas económicas se dice la tecnología nos va a hacer más libres porque permite que estemos más conectados. Y sin embargo, en un mundo de esclavos, la tecnología nos está aislando, por ejemplo. Se dice, la tecnología va a conseguir que se acabe la pobreza en el mundo. Por ejemplo, se puso el ejemplo de la India de los años 90, la Green Revolution, Revolución Verde.
por medio de la cual una tecnología se insertaba en una especie de semilla fertilizante, bueno, vosotros sabéis más, en el campo, que incrementaba la productividad agrícola. ¿Qué ocurría? Que como esas personas no tenían libertad, no eran innovadoras, eran improductivas, eran ineficaces, lo único que se consiguió es una sobreproducción de bienes agrícolas que tiró los precios para abajo y luego no podían pagar el préstamo de la tecnología que habían comprado y que le había hipotecado al banco. Miles de indios que se colgaron de un árbol porque sometidos a las deudas. ¿Tenemos entonces que condenar la tecnología porque fracasó la Green Revolution? No, lo que hay que condenar es la falta de libertad aplicada a la tecnología. Ayer hablaba en un debate en Aguascalientes a propósito de si el Estado o el mercado, sin más libertad económica o más intervención. Y yo dije, es que esa no es la pregunta es cuánta libertad introduces en una y en otra. No es liberalizar los mercados, que también. Es sobre todo cuánta libertad introduces en los mercados que liberalizas. Yo he vivido en Camboya no hay Estado, es pobre. ¿Por qué? Porque el mercado es improductivo, infértil, porque no hay libertad. Es la libertad la que llena de contenido todo, todo. Por eso es la libertad el secreto del desarrollo. Por eso es la libertad el secreto de todo en la vida. Así que, ¿cuánto puede ayudar la tecnología? No. Cambiemos la forma de vivir. Oye, ¿cuánto puede ayudar la libertad a mi relación de pareja? Oye, ¿cuánto puede ayudar la libertad a que la tecnología sea eficiente? Oye, ¿cuánto puede la libertad ser compatible con mi vida la inteligencia artificial? Y no al revés. No es ir buscando en las cosas lo que somos. Las cosas nos pertenecen, pero nosotros no somos parte de las cosas. Nosotros no somos cosas. Y esa manera de pensar, que es no solo que está extendida, es que es la manera que tenemos de pensar, pues ese es otro enemigo de la libertad. Fijaros lo difícil que es identificarlo, que se mete incluso en nuestra forma de pensar. Por eso hay que estar constantemente alerta en esa lucha. Pero me ha encantado la pregunta porque seguro que a muchos chicos le habrá dicho, ay, pues yo con mi novia tengo algo parecido. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, adelante. Bien. A las dos. Encantado. Me gustó. Te escucho con atención. No hay edad para ser libre. Se es libre desde que piensa uno en la libertad. Ya estoy libertado. Ya como ellos, soy un joven que tiene expectativas, pero no tengo recursos con qué empezar a ejercer mi libertad en una empresa libre. ¿Qué piensas que ellos, como jovencitos que están ahorita terminando la escuela, en qué momento deben arrancar? Hoy es el momento de arrancar para entender que siendo libre y creando empresa y pensando en los demás, me realizo a mí mismo. Gracias. ¿Puedes levantar la mano para que te identifiquen? Hola, era acerca de pues un dicho del inicio, si en la igualdad no somos iguales y no hacemos lo mismo con lo mismo, entonces en la igualdad no existe la libertad y en la equidad existe. Tampoco, pero ahora te cuento. Tampoco, pero ahora te cuento. Voy a intentar contestar las dos, a ver si las puedo hacer a la vez. ¿Vale? La libertad es para todos los públicos. Desde un niño de 4 años que enfrenta el bullying en la clase porque los niños se meten con él porque lleva unas gafas más gordas de cristal. Ya ahí el niño está enfrentándose al mundo, está enfrentándose con el hecho de ser diferente. Así que, por supuesto, la libertad es para todos los públicos. La libertad no requiere de recursos. Esto es otro gran mito que tenemos, economicizado o por el pensamiento en muchos casos marxista, y cuando me refiero a marxista es en el buen sentido de la palabra, es decir, en la cuestión materialista de la vida. Es el hecho de que yo necesito de cosas para poder empezar a ser libre, pero es que esto es erróneo, porque yo puedo tener cosas para continuar siendo esclavo de ellas. No, la libertad no es una forma de tener. No, porque entonces tienes que tener. No, la libertad es una forma de ser. Entonces, para ser libre no tengo que tener, tengo que ser. ¿Somos todos? Sí, entonces ya puedes ser libre. La libertad es una forma de vivir. No es una forma de hacer con las cosas que tienes. Eso es la consecuencia. Entonces, tenemos que romper con esa idea perversa de yo ya cuando tenga un sueldo empezaré a ser. Yo ya cuando tenga un hijo comenzaré a... Y estamos siempre posponiendo. ¿Posponiendo el qué? Lo que tenemos que ser. Ocultándolo en lo que debemos de tener. Nos confunden con lo que debemos de tener
para no concentrarnos en lo que debemos de ser. Y con eso cierro una cosa, libertad no es libertinaje, ¿eh? Es decir, libertad no es hacer lo que me dé la gana, es hacer lo que debo hacer porque me da la gana. No es lo que me da la gana, porque claro, ¿cómo sé yo que lo que me da la gana es lo que yo quiero y no el miedo que habla por mí, no los complejos que hablan por mí, no la ignorancia que habla por mí, y no la ideología que habla por mí, y no la inercia que habla por mí? ¿Cómo sé que soy yo y no esos monstruos que tengo dentro de mí? Por eso mismo tenemos que mantenernos siempre en esa lucha titánica. Otra cosa que mis amigos españoles no entienden y mis amigos y Europa no entiende, es que la gente se cree que cuando ya llegas a un nivel de bienestar X, ya te puedes tirar a dormir. ¡Ea! Ya está choto. A verla pasar. La libertad, vivir en libertad es vivir siempre en un combate, en una lucha heroica. Por eso hoy día queremos acabar con los héroes. Porque cuando vemos a un héroe delante de nosotros, nos recuerda lo que podríamos llegar a ser nosotros mismos y no nos atrevemos. Y entonces, como no nos atrevemos, preferimos ignorarlo o denigrarlo o llevárnoslo tan lejos de nosotros para que no nos toque y así no nos influya. Por ejemplo, no, Messi. Claro, como nadie puede ser como Messi, pues Messi o Cristiano Ronaldo son héroes porque están tan lejos que así yo no me tengo que sentir interpelado por ellos. Pero héroes no son ellos. Héroes es cualquier persona que, por ejemplo, decide por principio y no por profesión. A propósito de la equidad, no, vuelvo a lo mismo. No puede ser, una vez que seamos iguales o una vez que vivamos, que sea equitativo, es decir, que empezaremos a ser libres. No, tampoco. ¿Cuánta libertad hay en esa equidad? ¿Cuánta libertad hay en esa igualdad? ¿O la igualdad que nosotros vamos a establecer es una regla uniforme que fija a las personas en función de un parámetro? Si desde esa posición yo tengo que constituirme en la vida, yo ya parto como un robot, como un burócrata, ¿me entendéis? La burocracia existe, va a existir, pero no tiene por qué existir el espíritu burocrático. ¿Por qué tiene que existir el espíritu burocrático? De la misma manera que no debe de existir el espíritu empresario en las empresas. Yo no niego la existencia del Estado, ANSI, la defiendo. Yo lo que niego es un espíritu burocratizador. Eso es lo que yo niego. Yo lo que niego es un burócrata que me llena más de problemas en lugar de liberarme de ellos. Eso es lo que yo niego. Eso es lo que nosotros tenemos que negar. Y volvemos otra vez a la fuente de todo. Cuánta libertad hay en las cosas que hacemos y cuánta servidumbre. Así que para mí el problema está claro. Libertad y desde la libertad cualquier cosa en nuestra vida. Bueno, con esto cerramos la charla Libertad y Empresa. Por favor, démosle un fuerte aplauso al doctor Antonino. Bueno, y le cedo la palabra al maestro Humberto Gutiérrez Pulido, quien es el secretario académico de este centro universitario. Pues buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias, doctor Antonini de Jiménez, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por su asistencia y solo para entregarle un pequeño constancia por su participación, por estar acá con nosotros, que dice el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías a través del Centro de Innovación y Emprendimiento del CUSEI, CIE-CUSEI, otorga la presente constancia al doctor Manuel Antonio Jiménez Castillo por impartir la conferencia Libertad y Empresa. Guadalajara, Jalisco, 10 de marzo de 2023, y firma su servidor, Humberto Gutiérrez Pulido, secretario académico del centro. Muchas gracias, doctor. Y también una pasita. Para beber en libertad, ¿eh? Y una playera del Centro de Innovación. Ahora me la pongo, ¿eh? Ahora voy con ella para que me hagan el viaje por ahí. Muchísimas gracias. Muy tan amable. Gracias. Muy bien, gracias. Estoy en la promoción del libro. Podéis acercaros para consultarlo o para echaros una foto o para insultarme o para decirme cómo te sigo en redes sociales. El libro está en oferta, 250 pesos, para que lo sepáis.
Ya me entró la duda. Iba a decir por qué lo llamó liberofobia y no me... Operación de marketing avanzada. Bueno, muy breve. Y hoy hemos hablado de la libertad. Eric Fromm, hace ya más de un siglo, habló del miedo a la libertad, casi un siglo, habló del miedo a la libertad. ¿Qué diferencia hay entre el miedo a la libertad y la fobia a la libertad? Una persona puede tener miedo, pero conoce cuál es el camino, va por el camino con miedo. La fobia a la libertad es, pues, evitar el camino a toda costa. Una cosa es hacer el camino con miedo y otra cosa es evitarlo a toda costa. Liberofobia habla precisamente no del miedo a ser libre, sino de querer evitar a toda costa la libertad. Y aquí se hablan en distintos capítulos sobre muchos temas que afectaron durante la pandemia y después de la pandemia, que ponen en riesgo nuestra libertad e identifica a nuevos enemigos dentro. Tenemos aquí a la salida un coffee break, algo sencillo para que le gusten y puedan platicar con nuestro invitado. Buenas tardes.